En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Siete de la mañana, 32 minutos. Como les decíamos, estamos en vivo aquí con el senador de Asamblea Uruguay, Carlos Baraybar, a propósito de lo que será hoy la aprobación por parte de la Cámara Alta del proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial. Recién escuchábamos al penalista Jorge Barrera a propósito de las dificultades técnicas que trae aparejada este proyecto de ley y probablemente que sea declarada inconstitucional en su momento. Baraybar, buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, un gusto dialogar contigo y con la audiencia. Su sector fue uno de los sectores que hasta último minuto estuvo tratando de hacerle modificaciones a este proyecto de ley. Sí, efectivamente fue así, el sector de Asamblea Uruguay, el sector también de la 738, Alianza y la 99, o sea, los que formamos el Frente Libre Cerelli, más el senador Rubio, sí. Fuimos 6, que anoche, terminamos tarde, a las 9:30 de la noche, la sesión de la bancada parlamentaria, que se reúne habitualmente los lunes, previo a las sesiones de los martes, y bueno, y ahí fue la última instancia. Ya el tema había tenido varias etapas anteriores. Hace una semana habíamos pedido una semana de plazo para reflexionar y para buscar alguna fórmula de negociación, a la cual evidentemente se sumaron al correr de la semana definiciones importantes que lamentablemente no fueron suficientes como para introducir una modificación, porque vamos a entender, en este proyecto de ley todos los partidos políticos y naturalmente dentro del Frente estamos de acuerdo con que hay una situación grave desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo. Tengo las estadísticas acá y realmente de hace varios años, y realmente son importantes la cantidad de accidentes de trabajo que hay y el reclamo legítimo que hace el ZUNCA y todos los trabajadores, porque no solo es la construcción, sino que son varios los sectores empresariales o emprendimientos empresariales que tienen esa situación, son importantes. Eso hay acuerdo, y le digo, por ejemplo, yo ahora estudiando el proyecto de ley, pues yo no estoy en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, no es un tema específico, pero dado la dimensión y la significación que el tema adquirió, me involucré y estudié los antecedentes. Y bueno, resulta que acá, en noviembre del 2012, acá tengo acta de la Cámara de Representantes, se presentó un proyecto firmado por parlamentarios de todos los partidos. Raúl Olivera, representante por Canelones, Carmelo Vidalín, Luis Puch, que es uno de los impulsores de este proyecto de ley, Dionisio Viviani y Martín Tierno, que seguro tenía variantes, sobre todo el tema del estado de peligro. Pero le leo el primer artículo, primero es casi parecido: responsabilidad penal del empleador. Quien en su calidad de empleador incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionado por la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador, será imputable de responsabilidad penal. Serán de aplicación en cuanto corresponda a los artículos 314, 316, 317, 318 y 321 del Código Penal. Y los otros artículos, los tres artículos siguientes, son similares a lo que están ahora. Entonces, bueno, acá no introducía lo del estado de peligro, que es el elemento sustancial que introduce una modificación importante. Y después, los proyectos ahora, en la etapa de la discusión en la Cámara de Diputados, el proyecto que presentó el diputado del Partido Colorado, Amado,
también tiene sus variantes más distinto, es un poco más distinto, sobre todo él trata de evitar la referencia el empleador como el empresario y pone a quien corresponda, es muy breve también, el que estando obligado genéricamente no adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley, de forma que pongan en peligro grave, concreto, la vida de salud e integridad física de los trabajadores, será castigado con 2 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. O sea, que había condiciones perfectamente para que una ley, que como recién lo escuchaba al doctor Barrera, involucra a los grandes empresarios y a los pequeños empresarios, pero lo que hemos visto en las reuniones que hemos tenido, que la gran preocupación sobre todo de este proyecto de ley está en los pequeños propietarios, en los pequeños empresariales. Ahora, sí, porque son los que tienen menos instrumentos jurídicos y asesoramiento jurídico para asumir una defensa de sus intereses cuando está en una situación como la que se puede considerar ahora. Sí, las cámaras empresariales calculan que esto abarcará a más de 260.000 empleadores del país. No, yo le quería consultar acerca, bueno, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo? Porque el astorismo estaba tratando de introducir 2 palabritas allí, omisión deliberada, tengo entendido. Y esto que podría cambiar, incluso trascendió, y usted me lo va a confirmar si fue así o no, que también hubo intentos por parte del precandidato Tabaré Vázquez para que se llegue a una revisión del proyecto de ley que vino aprobado por diputados, y que no hubo, finalmente fracasaron esas intenciones del expresidente. También fracasaron las intenciones de Asamblea Uruguay y de otros sectores, como usted nombraba, e incluso del propio Enrique Rubio, que pertenece a la vertiente artiguista, y finalmente venció, bueno, eso es como se titula hoy, ¿no? Pero venció la posición del Zunca, venció la posición del PIT-CNT, de la del MPP y la del Partido Comunista. ¿Qué pasó allí en la interna del Frente Amplio? En algo que usted mismo me dice, claramente tiene vicios legales este proyecto de ley. Y mire, todo ha sido tan público que prácticamente todo lo que ha salido publicado es lo que hay y no hay mucho más, porque efectivamente la actuación del doctor Tabaré Vázquez en el día de ayer para tratar de aportar su preocupación está en todos los diarios, que fue así. Fue efectivamente, en la mañana de ayer se reunió con la presidenta del Frente Amplio, la ex senadora, hoy presidenta del Frente, fue ex senadora Mónica Javier, y los vicepresidentes del Frente Amplio, para decirle de que había habido una declaración días antes en Salto diciendo que bueno, que está de acuerdo con que haya una ley, pero a la misma tiene que cuidar los riesgos de una declaración de inconstitucionalidad, y a esto le aportó que si se introduce una modificación y esa modificación no resulta suficiente para los efectos de generar efectos reales por la ley, él está dispuesto, obviamente, haciendo un pronóstico que a muchos le debe despertar muchas suspicacias de que sea presidente de la República el año que viene, de modificar la ley de modo de hacerla eficaz con las garantías, que acá el tema es el tema de las garantías, para hacer de que efectivamente quienes tengan responsabilidad en alguna omisión en la defensa del derecho de los trabajadores puedan tener una penalización. Y con estos esfuerzos que se hizo de parte del expresidente Tabaré Vázquez, de parte del sector de Danilo Astori, de parte del senador Enrique Rubio, para hacerle alguna modificación y que el proyecto de ley salga en el Senado con esas modificaciones que usted dice le den mayores garantías jurídicas a la ley, ¿qué pasó? ¿Por qué finalmente no se aprobaron esas modificaciones tan pequeñas que se planteaban? Bueno, le voy a decir una cosa, esto sí es casi una confidencia. A ver. No es demasiado importante, pero confidencia al fin. Fue lo que se dijo en la sesión de ayer de la bancada. Primero fue el compañero Enrique Rubio que dice: yo no recuerdo antecedentes de una actitud tan intransigente como la que percibo en este caso. A continuación, un poquito después intervine yo y dije:
Enrique, también tengo años en el Frente Amplio, estuve pensando lo que tú dijiste hace un momento y yo tampoco recuerdo que haya episodio. Y al rato intervino Danilo, como resumiendo la situación cuando yo haga la intervención final, y dijo, yo llevo 43 años en el Frente Amplio, o sea, todos los años de existencia del Frente Amplio, y no recuerdo un episodio como este. Bueno, estamos frente a una situación lamentable de nuestros compañeros de intransigencia frente a escuchar los argumentos, que ha sido la base de sustentación que ha tenido históricamente el Frente Amplio, de escucharnos y todos aportar elementos que puedan ayudar a escuchar y entender al otro y al mismo tiempo lograr una posición de acuerdo. ¿Y esa intransigencia se debe a qué? ¿A compromisos con el Zunca, con el PIT-CNT? Bueno, ahí ya entró en un campo especulativo. La prensa prácticamente, la información que dan en el día de hoy es que va por ese lado. Digo, sí, parecería que la presión y los compromisos que se habían asumido con el Zunca y con el PIT-CNT eran de una significación tal de que las modificaciones que los compañeros de bancada introdujimos no tuvieron eco. También hay que decir que ahí hubo también una falla. Siempre estamos aprendiendo, a pesar de ya los años que llevamos en el Parlamento y la bancada y 9 años de gobierno. El proyecto vino por unanimidad de la Cámara de Diputados, quiere decir que todos lo votaron, incluso nuestra bancada de Asamblea Uruguay. Entonces era modificar un proyecto que necesariamente en este caso tenía que volver a la Cámara de Diputados, y se entendía de que esto podía demorar el proyecto. Tanto es así que la semana pasada, lo que se acordó la otra semana era, hubo 16 somos, 14 votos de 16 que estuvimos de acuerdo en proponerle a la Cámara de Diputados, a nuestros diputados de la Cámara de Diputados, valga la redundancia, la modificación, sujeto a que la aceptaran. Lamentablemente en la Cámara de Diputados no aceptaron la modificación y entonces retornó a la consideración en el Senado, manteniendo los términos del proyecto de ley tal cual venía. ¿Y usted levanta la mano hoy? Y yo voy a levantarlo, sí, yo ya tengo en esta materia, porque ayer el senador Laurier dijo en la bancada, estoy dando, pero está bien, el tema es tan público, dice, no, a nosotros nos ha tocado perder muchas veces. Y yo al ratito intervine, yo le dije, bueno, a nosotros también. Asamblea Uruguay ha tenido más de una vez que perder, y yo personalmente, en ese caso no fue de mi bancada Asamblea Uruguay, yo por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con la ley de despenalización del aborto, yo no estuve de acuerdo con no con el matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario estaba de acuerdo, lo que no estaba dispuesto es con la adopción, que se le habilitaba al matrimonio igualitario, y sin embargo, en distintas formas, habilité distintas formas. Una de ellas es pedir licencia, que a mí no me gusta, pedir licencia porque todo el mundo sabe que es una actitud que no la considero de nivel de jerarquía. Y la otra que he hecho yo es votar por disciplina partidaria, argumentando en contra y votar por disciplina partidaria, u otra, estar en sala, argumentar sobre por qué me opongo al proyecto y luego pedir licencia para que el suplente que estaba de acuerdo vote. Yo lo que voy a hacer hoy es simplemente argumentar más o menos los términos que estoy haciendo ahora de por qué considero un error que se vote la ley en los términos que están, pero para nosotros, tal vez usted lo sabe muy bien porque tiene mucha experiencia política, pero el oyente no tanto. Nosotros somos 50 diputados en 99 y somos 16 senadores en 31, lo cual quiere decir que un senador o un diputado que no acompañe el proyecto de la mayoría no solo impide que el proyecto resulte aprobado, sino que le da mayoría a la opinión minoritaria, porque es un voto que se cambia de un lado para otro. Entonces convierte la opinión minoritaria en mayoritaria. Bueno, exacto, es eso. Sí, a la opinión que era minoritaria le da la voto para ser mayoría. Exacto, bueno. Esa situación. Por eso yo que soy Frente Amplista, creo que en este experimento que es el Frente Amplio, que ha demostrado
capacidad para gobernar durante 9 años y capacidad para haber llegado al gobierno, tenemos que cuidarlo con mucho cuidado, y el instrumento político que es el Frente Amplio, en toda su, a veces para mucha gente que la mira un poco en una visión panorámica, dice demasiado compleja, orgánica que tiene, pero es una orgánica que básicamente se orienta en el criterio de pesas y contrapesos, de equilibrios y equilibrios. Nadie concentra todo el poder en el Frente Amplio, nadie, ni siquiera el presidente del Frente Amplio. Pero aparentemente acá, en este caso, sí. En este caso hubo. Sí, notoriamente, y usted lo dijo. Pero la paradoja no es que sea nadie de dentro del Frente Amplio, sería alguien de afuera que, bueno, que se hace eco dentro del Frente Amplio. Desde luego, esa es la situación. Donde también estaba, que ya lo que acabo de decir hace un momento, el proyecto fue votado por unanimidad por nuestros propios diputados en la Cámara de Diputados, y eso generaba un antecedente que había que removerlo, y generalmente no es fácil, y todo lo que implica volver un proyecto que se había votado por la unanimidad de nuestra bancada a rediscutirlo en un tema, como demostramos, sumamente polémico como es este. Por eso mismo, como es sumamente polémico y como tiene tantos vicios y como hay tantas opiniones que coinciden en que este proyecto de ley, cuando sea ley, va a fracasar si no le introducen modificaciones. Me pregunto, ¿por qué igual, de todas maneras, votarlo a favor? ¿Simplemente por disciplina partidaria o simplemente para que el proyecto de ley salga de una vez aprobado? No, porque en ese caso, digo, lo que... ¿Dónde están las razones reales? En ese caso, lo que ocurría era, en esa situación, que también la he analizado una vez, hace que la minoría se transforme en mayoría. Sí, bueno, sí. Pero eso se aparta de las reglas democráticas. La mayoría... ¿Por qué? Y porque la mayoría es la mayoría. Y la mayoría se convierte en más. La minoría se convierte en mayoría y por lo tanto es la Sí, mayoría la que vota. Ojo, despacito por la piedra. Pero se convierte en mayoría con los votos de la oposición. Y eso es una... Pero usted no está de acuerdo en que el proyecto de ley no es bueno. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de Por ley, eso. por lo menos que tiene que haber un proyecto de ley, sí, pero que no es modificable. Pero no a costa de que la mayoría de mi fuerza política quede en minoría frente a la resolución del Parlamento. No sé ¿Sí? si es un juego de sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ¿Prefiere aprobar un proyecto en el que usted no está de acuerdo por acompañar a su fuerza política? Bueno, en eso la fuerza política me da un recurso que no es medio importante. Poder decir todo lo que pienso sobre el proyecto sin ningún tipo de restricción para hacerlo. Eso es bueno. Yo salvo mi posición individual o colectiva diciendo lo que pienso. Y advirtiendo lo que puede pasar, porque en este caso están en todos los diarios, y en todos los informativos y todos los asesoramientos que tuvimos, todos no, porque el presidente Mujica hace una disquisición, no sé si salió en la prensa de hoy, que dice, le pregunto a los penalistas, opinan una cosa, le pregunto a los constitucionalistas, opinan otra, le pregunto a los laboralistas y están divididos. Entonces yo mejor que hago, yo no opino nada, porque la verdad que no sé a quién hacerle caso. Está en una nota, en una entrevista que le hicieron el día de ayer. Bueno, esa es la situación, digo, de acuerdo, recoge la mejor tradición de reconocer. Digo, nosotros tenemos una norma también, esa de Asamblea Uruguay de hace años, de que se fundó, es discutir, resolver, que fue lo que hicimos ayer, y acatar. Esa es una norma de funcionamiento de la fuerza política. ¿Por qué? Porque nosotros, Asamblea Uruguay, perdona que voy un poquito de historia, surgió hace 20 años, ahora el 19 de mayo vamos a cumplir 20 años, y tuvo dos máximas: reafirmación del Frente Amplio y renovación en unidad. Bueno, la renovación nosotros impulsamos. Asamblea Uruguay permanentemente ha impulsado, yo diría que con bastante éxito, con la conducción de Danilo Astori, la renovación del Frente Amplio y la renovación de las ideas de aplicarse en el gobierno. Ese es un tema para otro día, pero que hay mucho para hablar sobre el tema. Lo hemos impulsado con fuerza, pero en unidad. Y esa es la situación. El ser renovador. Yo me planteo, estoy en un colectivo, en nuestro colectivo tengo problemas, me salgo y me considero con el título de renovación, me ubico por fuera. Eso es una cosa que ocurre en todos lados y en experimentos fracasados. En experimentos exitosos como el nuestro, también yo diría que el Partido del Trabajo de Brasil es otro que tiene unas normas como nosotros.
y otro partido que lamentablemente no las cumple, que es también de izquierda y también es amigo nuestro, que es el PRD de México, a quien conozco mucho, no tiene eso y por eso hoy está en un estado de postración absoluta. Estuvo a punto de ser gobierno con Andrés Manuel López Obrador hace poco tiempo y hoy está en un estado de postración muy grande y permitió que el PRI, que había estado muy salido del gobierno, volviera a ganar. Yo le hablo Sí. de las realidades de los países como la mía, porque las conozco como si fuera. Y esa es la razón, volviendo a lo nuestro, por lo cual considero de que esta actitud es la que corresponde de discutir, resolver y acatar disciplinadamente lo que ocurre. Y advirtiendo lo que casi seguro va a ocurrir, que la ley va a ser inconstitucional, y ahí advirtiendo a los trabajadores que tampoco, al Zunca, que tampoco demostraron demasiada flexibilidad en este caso, porque si el Zunca hubiera impulsado o flexibilizar la situación, sin duda hubiera habido una situación distinta, de que esta situación es la que peor le va a quedar al trabajador. Acá hay un oyente que, por ejemplo, que pregunta, ¿no es una estafa al sistema representativo el que un senador que en teoría representa a quienes lo votaron vote en contra de sus principios en favor de agentes extrapartidarios y no en favor de quienes lo votaron para ser representados a través de ese senador? Bueno, el oyente con mucho gusto no lo puedo contestar en 2 minutos, con mucho gusto me puede llamar y podemos conversar. No lo es, absolutamente no lo es. Yo lo he hecho absolutamente así de hace muchos años. De la legislatura pasada he actuado, consecuentemente no estoy improvisando en esta materia, y creo que es la forma de ser coherente, principista, coherente y disciplinado. Ahora, le pregunto porque nos tenemos que ya despedir, Baraybar. Hay mucha gente que lo puede estar escuchando y se puede preguntar, ahora, ¿esto no será una próxima bandera en la campaña electoral de parte de los astoristas y de los vasquistas, diciendo, bueno, miren, se aprobó un proyecto de ley que va a ser declarado inconstitucional, pero nosotros, si llegamos al gobierno, lo vamos a modificar para que eso no ocurra? Quédense tranquilos, sector empresarial, nosotros los vamos a cuidar y vamos a cambiar este proyecto de ley. ¿No lo agarrarán como una bandera de campaña electoral? Pregunto, ¿se puede estar preguntando a la gente esto? Por supuesto que se puede estar preguntando, y es una de las posibilidades. Yo no estoy en condiciones hoy, porque estaría haciendo mucho pronóstico a futuro, de decir que eso va a ocurrir o no, pero que una de las posibilidades que ocurra es lo que usted ha dicho con mucha precisión. Es cierto, puede ocurrir eso. Bien. Pero eso forma parte de la vida. Eso es así. Que Asamblea Uruguay hemos estado siempre con polémicas sobre la forma de renovarnos en unidad. Nacimos así. Es más, nacimos en el 94, 20 años, como le decía hace un momento, precisamente reafirmando el Frente Amplio cuando el Frente Amplio estaba muy cuestionado. La reforma constitucional del 96, que usted, recuerdo que era periodista muy activa, nosotros, Asamblea Uruguay, pues yo lo dije el otro día en muchos lados, yo voté por disciplina partidaria, en contra del proyecto, pero diciendo y argumentando sobre el proyecto que estaba a favor. Y hoy la vida nos ha dado la razón de que este proyecto de reforma constitucional ha sido mucho más favorable, a pesar del balotaje, para el Frente Amplio que para quienes impulsaron el proyecto, que hoy no lo aprobarían ni por casualidad, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero estos son disquisiciones de otro tema, pero que se entrelazan cuando llega a momentos medios cruciales, como es efectivamente el de hoy, el que está planteado hoy. Bien. Y creo, tengo la absoluta tranquilidad que hemos actuado siempre así, y con la tranquilidad de espíritu de que nadie nos ¿Usted va a ir tranquilo a levantar la mano? Sí. Voy en contra. Voy tranquilo a levantar la mano porque creo que estoy actuando correctamente. Muy fuerte o intranquilo con la argumentación que voy a hacer, diciendo porque el proyecto es inconveniente. Yo voy a ir a argumentar casi lo que he dicho en la radio. A los oyentes un anticipo de lo que puedo decir, alguna cosa más o cosa menos, tal vez algo más referencia jurídica, pero lo que voy a decir diciendo que este proyecto, y diciéndole a las barras, a los compañeros del Zunca, a los trabajadores, diciéndole que nosotros nos oponemos al proyecto, no porque nos oponemos a defender los derechos de los trabajadores, sino porque esta forma es la que menos defiende sus derechos, en la medida que es un proyecto de ley, que sería una ley que se declara inconstitucional, y en esa situación una ley que pretendía defender los derechos y que es declarada constitucional queda sin soporte legal para defender sus derechos en instancias futuras. Muchas gracias, Baraybar, por estar aquí esta mañana. Hacemos una pausa, si viene la previa del deporte, amigos. Ahora con tu celular, los trámites de UTE son más rápidos.